Durante años, pensé que conocía a mi vecina. Se llamaba Marlene. Vivía en el apartamento de al lado, sola, con sus gatos y una rutina tan predecible que podías marcar el reloj con su tetera. Era amable, algo reservada, pero siempre sonreía cuando nos cruzábamos. Tenía esa mirada de alguien que había vivido cosas duras, pero no hablaba mucho de su pasado. Yo me había mudado al edificio hace 3 años. Vivo solo, soy diseñador gráfico freelance, así que paso mucho tiempo en casa. No soy chismoso, pero es inevitable notar cosas cuando las paredes son tan delgadas. Marlene era tranquila, hasta hace unos meses. Todo empezó con ruidos. No gritos, no golpes, murmullos. Como discusiones a media voz. Una noche, estaba editando un vídeo cuando escuché claramente una voz de hombre. Eso me desconcertó. Nunca la había visto con nadie. Me acerqué a la pared para tratar de entender qué pasaba. Ella decía algo como no puedes venir aquí cuando quieras y él respondía tú sabías en lo que te metías. Luego silencio. Silencio absoluto. No le di demasiada importancia al principio. Quizás era un hermano, un ex, un amigo. Pero la tensión en su tono me dejó con una sensación incómoda. Días después, volvió a pasar. Solo que esta vez, la discusión fue más fuerte. Él gritó, no voy a permitir que me borres de tu vida como si no importara. Y ella le respondió con voz entrecortada, ya no me asustas. No puedes controlarme más. No pude dormir esa noche. Tenía el corazón acelerado, algo en mi estómago me decía que eso no era normal. Pensé en tocarle la puerta al día siguiente, asegurarme de que todo estuviera bien, pero no lo hice. Cobardía, tal vez. O tal vez no quería meterme en algo que no me correspondía. Pasaron un par de días sin ruidos. Hasta que, una noche, escuché un golpe seco. Como si alguien hubiera arrojado algo contra la pared. Me levanté de un salto, y luego, nada. Solo silencio. Fui a su puerta y toqué suavemente. Nadie respondió. Me incliné para escuchar y juraría que oí un susurro. Un ayúdame apenas audible. Me congelé. Literalmente me quedé ahí, con la mano en el pomo, sin saber si abrirla o salir corriendo a llamar a alguien. Volví a mi apartamento, temblando. Marqué el número de emergencias, pero cuando me preguntaron si había signos de violencia, si había sangre, si veía algo sospechoso, no supe qué decir. Todo era tan sutil, tan confuso. Me sentí ridículo. La mañana siguiente, cuando salí a sacar la basura, había una nota pegada en mi puerta. Era un sobre blanco, sin nombre, sin dirección. Solo decía, gracias por no hacer nada. Ahora ya no importa. Se me cayó la bolsa de las manos. El corazón me golpeaba tan fuerte que me costaba respirar. Entré corriendo, cerré con llave y leí la nota otra vez. ¿Era una amenaza? ¿Un reproche? ¿Estaba escrita por ella o por alguien más? Volví a tocar su puerta. Nada. Miré por la rendija de la ventana, las cortinas seguían cerradas, y su tetera seguía en el mismo lugar. No había movimiento, ni siquiera los gatos. Llamé a la policía esa vez. Vinieron 2 oficiales, tocaron, no hubo respuesta. Cuando abrieron la puerta con una orden de entrada, el apartamento estaba impecable. Demasiado impecable. No había señales de lucha, ni manchas, ni nada fuera de lugar, salvo que no había absolutamente ninguna pertenencia personal. ¿Ninguna? Ni ropa, ni cepillos, ni platos sucios, ni comida, ni los gatos. Solo quedó algo sobre la mesa, una fotografía vieja, en blanco y negro, de una niña abrazando a un hombre alto, de cabello oscuro. En el reverso decía, él nunca me soltó. Yo sí lo intenté. Y eso fue solo el principio. No sabía qué hacer con esa fotografía. La policía no parecía darle demasiada importancia. Dijeron que probablemente se había mudado de forma abrupta, que tal vez tuvo una emergencia familiar o que simplemente decidió marcharse. Les mostré la nota. La leyeron, se miraron entre ellos, y uno dijo, no hay amenaza explícita, señor. Si no hay delito, no hay mucho que podamos hacer. Me sentí impotente. Esa no era la respuesta que esperaba.
¿Y los gatos? ¿Y sus cosas? ¿Por qué dejaría una nota tan críptica? ¿Por qué parecía estar despidiéndose de mí? Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, mirando la suya, esperando ver algún movimiento. Nada. Ni una luz, ni una sombra. Era como si el apartamento estuviera congelado en el tiempo. Al día siguiente, decidí hablar con los vecinos. La mayoría apenas la conocía. Algunos ni sabían que vivía alguien ahí. Una señora del tercer piso, doña Elvira, me dijo que hacía semanas había visto a un hombre entrar al edificio en varias ocasiones, uno que no vivía ahí. Tenía cara de pocos amigos, me dijo. Y cada vez que venía, ella terminaba con los ojos hinchados. Le mostré la fotografía. Doña Elvira la miró con atención, frunció el ceño, y dijo algo que me dejó helado: ese es él. No tengo duda. La foto debía tener al menos 20 o 30 años. ¿Cómo podía reconocerlo tan claramente? Me dijo que a veces las personas no cambian tanto. Que hay rostros que se quedan clavados en la memoria. Volví a casa con una sensación espesa en el pecho. Me sentía parte de algo sin entender del todo qué. Como si yo fuera un testigo sin quererlo, como si hubiera visto demasiado y al mismo tiempo no lo suficiente. Pasaron los días. El apartamento seguía vacío. Unos operarios llegaron, cambiaron la cerradura y se llevaron los pocos muebles que quedaban. Me asomé y vi que se llevaron también la tetera. Fue lo que más me dolió ver. Era como un símbolo, una rutina que ya no volvería. Supe en ese momento que Marlene no iba a regresar. Pensé en olvidarme del asunto. En hacer mi vida y no obsesionarme. Pero cada vez que intentaba trabajar, o salir a caminar, la imagen de esa nota y esa fotografía volvía a mi mente. Hasta que una tarde, me rendí a la curiosidad. Entré a internet y empecé a buscar. Su nombre completo, el edificio, el barrio, cualquier cosa. No encontré nada. Pero sí encontré algo que cambió todo: un artículo viejo, de hace 21 años, sobre una joven desaparecida en un pueblo del sur. La foto en blanco y negro era borrosa, pero reconocible. Era Marlene. Solo que en ese entonces, se llamaba con otro apellido. El artículo decía que había desaparecido tras denunciar a un hombre por abuso y amenazas. Nunca se comprobó nada, y el caso fue cerrado al poco tiempo por falta de pruebas. El sospechoso, su padre adoptivo. Volví a mirar la fotografía. El hombre alto, el rostro inexpresivo, la niña aferrada a su cintura. De pronto entendí lo que significaba el mensaje al reverso: él nunca me soltó. Yo sí lo intenté. Él la había encontrado. Y entonces empecé a preguntarme: ¿realmente se fue, o alguien la obligó a irse? Esa noche, mientras cenaba en silencio, sonó el timbre. Me sobresalté. Fui hasta la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. Miré por la mirilla. No había nadie. Solo otro sobre, idéntico al anterior, pegado a la puerta. Esta vez, no decía nada. Solo tenía una fotografía. Mía. Tomada desde fuera de mi ventana. De espaldas. Sentado frente a mi computador. Se me cayó de las manos. Sentí un nudo en la garganta y un sudor frío me recorrió la espalda. Yo ya no era solo un espectador. Entré de inmediato y cerré la puerta con seguro. Revisé cada rincón del apartamento como un loco, aunque sabía que no encontraría a nadie dentro. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas también. Pero la foto estaba tomada desde el edificio de enfrente, desde un ángulo que yo conocía bien. Era desde el apartamento 4C. Vacío desde hacía meses. No sabía si llamar a la policía otra vez. ¿Qué iba a decirles? ¿Que alguien me dejó una foto mía sin contexto? ¿Que mi vecina desapareció misteriosamente y que todo parece parte de una novela oscura? Sonaría como un paranoico. Pero no lo estaba. No esta vez. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas, repasando cada detalle. La foto mía era reciente. Tal vez incluso de esa misma semana. Me estaba viendo desde hace tiempo. ¿Quién? ¿Por qué? Entonces volví a pensar en Marlene.
En sus palabras, en esa última nota. Gracias por no hacer nada. Ahora ya no importa, ¿qué habría pasado si hubiera actuado antes? ¿Si la hubiera enfrentado? Si hubiera llamado a la policía esa noche en que juré escuchar un «ayúdame». Y sobre todo, ¿por qué me dejó esa nota a mí? Abrí mi computador, decidido a buscar más. Ingresé al Registro Nacional de Personas. Probé con su antiguo nombre, el de la noticia. ¿Lo encontré? Pero junto al nombre, aparecía una anotación, fallecida legalmente. Acta de defunción emitida en 2009. Me eché hacia atrás, confundido. ¿Cómo que fallecida? Entonces, ¿quién vivió al lado mío estos años? Volví a mirar la nota y sentí un escalofrío. Era su letra. Lo sabía. No podía haber sido otra persona. Y sin embargo, el registro decía que esa mujer estaba muerta hace más de una década. Seguí escarbando. Busqué su supuesto padre adoptivo. No me costó encontrarlo. Un tal Horacio Hellman. Registrado como fallecido también, pero en 2013. Circunstancias, suicidió. Mi mente ya no sabía qué creer. Estaba atrapado en una red de historias cruzadas que no tenían sentido. ¿Se había cambiado el nombre? ¿Había fingido su muerte? ¿Y si la persona que vivió junto a mí no era ella, sino alguien que se hacía pasar por ella? No lo soporté más. Al día siguiente, fui directamente al administrador del edificio. Le pregunté si había algún registro del contrato de arrendamiento de Marlene. Al principio fue evasivo, pero cuando mencioné que había llamado a la policía por su desaparición, se puso nervioso. Me dijo que el apartamento 4B estaba arrendado desde hace años, pero no a nombre de ninguna Marlene. ¿Entonces a nombre de quién? Le pregunté. Buscó en la base de datos. Me leyó el nombre en voz alta. Y casi se me cae el alma al suelo. El contrato estaba a nombre de Horacio Hellman. Eso es imposible, le dije. Ese hombre está muerto. Se suicidó hace más de 10 años. El administrador me miró raro. Pues el contrato sigue activo. Y los pagos se hacen puntualmente. En efectivo. No entendía nada. Me marché de ahí con la cabeza dándome vueltas. Subí al apartamento 4C, el que había estado vacío. Golpeé, aunque sabía que nadie respondería. Pero algo me impulsó a probar la perilla. Estaba abierta. Me asomé. Y lo que encontré dentro me quitó la respiración. No había muebles, ni cama, ni cortinas. Solo una cámara con trípode apuntando directo hacia mi ventana, y una pared llena de fotos. Fotos mías. En distintas horas, con distinta ropa, durante diferentes días. Yo, lavando los platos. Yo, trabajando. Yo, dormido en el sofá. Yo, mirando hacia la nada. Sentí que me desmoronaba. No era solo una obsesión. Era vigilancia. Era un mensaje. Pero lo más perturbador vino después. En la mesa había una caja pequeña de madera. La abrí, con manos temblorosas. Dentro, una nota. Solo una frase. Ahora entiendes lo que se siente ser observado. Salí corriendo de ese apartamento con el estómago revuelto. Cerré la puerta con fuerza, bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a mi casa. Cerré con llave, puse la cadena, empujé un mueble contra la puerta sin pensar. Me faltaba el aire. Todo mi cuerpo temblaba. Sentía las manos frías, la boca seca, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. No era paranoia. No eran suposiciones. Alguien me había estado vigilando durante semanas, quizá meses. Y lo peor, lo había hecho desde el mismo edificio, con acceso a todo, sin que yo me diera cuenta. Me sentí ridículo. Vulnerable. Expuesto. Me senté frente a mi escritorio, sin saber qué hacer. Miré por la ventana y bajé la persiana de inmediato. No quería ver más. Pero tampoco quería quedarme sin saber. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué? Lo único que sabía con certeza era que todo giraba en torno a Marlene. O a la mujer que yo creí que era Marlene.
Porque ya no estaba seguro de nada. Volví a tomar la foto de la niña con el hombre. Miré sus rostros una vez más. La ternura de ella, la frialdad de él. Noté algo que antes no había visto. En una esquina de la foto, apenas visible, estaba escrita una fecha, 17 de julio de 1995. Ese día era mañana. ¿Era una coincidencia o un mensaje? Me levanté de golpe y abrí el closet donde guardo mis cosas viejas. Saqué una caja llena de papeles, libretas, fotos antiguas. Buscaba algo, cualquier cosa. Y lo encontré, un sobre amarillento con documentos de cuando alquilé el apartamento. Entre ellos, un papel que no recordaba haber leído antes. Era un aviso, en letra impresa y algo borrosa. Este apartamento fue intervenido por orden judicial en 2009 tras un incidente de violencia doméstica. Caso cerrado sin sentencia. El arrendatario anterior dejó constancia de no querer ser localizado. El historial no afecta el contrato actual. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo había pasado por alto eso? ¿Cómo firmé algo así sin leerlo? Tuve que salir. Necesitaba aire, despejarme, pensar con claridad. Fui a caminar por el parque cercano, tratando de entender. Pero incluso allí, entre los árboles y las bancas vacías, no podía dejar de sentir que alguien me seguía. Cada sombra parecía sospechosa, cada rostro extraño me ponía nervioso. La paranoia me estaba consumiendo. Volví a casa justo antes del anochecer. Y al abrir la puerta, lo primero que vi fue que mi laptop estaba encendida. Yo la había apagado. Estoy seguro. Siempre lo hago. Me acerqué despacio, como si se tratara de un animal salvaje. En la pantalla había un vídeo en pausa. El título decía, julio de 2017, archivo final. Dudé, pero lo abrí. Era una grabación del interior de mi apartamento. Desde la misma cámara del 4C. Se me veía a mí, anoche, sentado frente a la ventana. Luego me paraba, miraba por la rendija, caminaba de un lado a otro, revisaba papeles. Cada movimiento estaba ahí, grabado con claridad. Y al final del vídeo, justo antes de que se cortara, aparece una silueta en el reflejo del cristal. No era yo. Era alguien de pie detrás de mí. Alto. ¿Qué? Observándome. Pausé en ese instante y me acerqué a la pantalla para mirar mejor. La silueta llevaba una chaqueta oscura. Y por un segundo, juraría que vi su rostro reflejado en la ventana. Un rostro que ya había visto antes. El del hombre de la foto. No podía más. Tomé mi teléfono, llamé a la policía. Esta vez no me importaba sonar exagerado. Les conté todo. Les pedí que vinieran. Dijeron que enviarían una patrulla. Mientras los esperaba, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, frente a la puerta, como si eso pudiera protegerme. Y entonces noté algo más. Mi puerta tenía una marca. Una línea delgada, recién hecha. Alguien había deslizado algo metálico por la cerradura. Alguien había entrado. No podía evitar pensar, ¿y si ya estaba dentro cuando regresé? ¿Y si seguía aquí? Me quedé inmóvil, escuchando cualquier sonido. Cualquier respiración. Cualquier roce. Y entonces, en el más absoluto silencio, escuché un crujido en el techo. Me quedé paralizado. No era mi imaginación. El crujido se repitió, suave, pero claro. Justo encima de donde yo estaba. Y lo peor no fue el sonido, fue lo que vino después, un golpecito sutil, como si alguien estuviera caminando con cuidado. Paso a paso. El techo de mi apartamento era también el piso del desván del edificio. Un espacio al que nadie tenía acceso, al menos en teoría. No era parte de los apartamentos, no tenía entrada desde los corredores comunes. Solo se podía subir por una trampilla oculta, y esa trampilla estaba justo en el pasillo fuera de mi puerta. Sentí un impulso de salir corriendo, pero la lógica me detuvo. ¿Y si al abrir la puerta me encontraba con esa silueta? ¿Y si eso era lo que quería? Que saliera. Que me alejara de mi único espacio seguro. Me armé de valor y tomé un cuchillo de la cocina. Sé que suena absurdo,
Pero en ese momento era lo único que tenía. Me acerqué lentamente a la puerta, pegué el oído. El silencio era total. Abrí con cuidado, empujé la puerta despacio, y salí al pasillo. Vacío. Oscuro. Solo la tenue luz amarilla del foco del fondo. Levanté la vista. La trampilla del techo estaba abierta. Un poco. Apenas una rendija. Pero lo suficiente para que algo o alguien hubiera bajado o subido recientemente. Di un paso atrás. Y entonces, sin previo aviso, alguien habló. No debiste buscar tanto. La voz venía desde el desván. Era grave, áspera, como si le costara trabajo hablar. Sentí que el cuerpo se me apagaba. Todo en mí decía que corriera. Pero algo más fuerte me sostuvo. El terror no me paralizó, me volvió hielo. ¿Quién eres? Pregunté con la voz quebrada. Silencio. Y luego, la voz otra vez. Tú no sabes quién era ella. No sabes nada de lo que hizo. No sabes lo que ocultó. ¿Dónde está? Grité. ¿Qué le hiciste? Ella se fue. Como siempre. Dejándome todo a mí. Y entonces entendí. No era un extraño. No era un acosador anónimo. Era alguien que la conocía. Que la seguía. Tal vez, que la amaba. O eso creía. Me alejé retrocediendo, y en ese instante escuché pasos. Fuertes. Descendiendo. Corrí hacia la escalera, bajé 2 pisos y toqué desesperadamente en el apartamento del celador. No estaba. Golpeé otra puerta, y otra, hasta que una vecina mayor me abrió. Le dije que llamara a la policía, que había alguien en el edificio, que me estaban amenazando. Ella, confundida pero alarmada, hizo la llamada. Yo apenas podía respirar. Temblaba de pies a cabeza. La patrulla llegó 15 minutos después. Revisaron el desván, revisaron los pasillos. No encontraron a nadie. Ni rastros. Ni huellas. Nada. Pero yo sabía que esa voz era real. Uno de los policías, más joven, me miró con preocupación. ¿Tiene enemigos, señor? ¿Algún conflicto reciente? No. Solo, una vecina. Desapareció. Se llamaba Marlene. El otro oficial, mayor, frunció el ceño. ¿Marlene Elman? Mele. ¿La conocía? Ese nombre estuvo en un caso viejo. Pero muy viejo. Hace como 15 años. No fue aquí. Fue en otro departamento. Hubo un incendio. Dijeron que fue accidental. Pero nunca encontraron el cuerpo. ¿Incendio? Sí. Según el expediente, vivía con un hombre mayor. Un tipo raro. Nunca se supo si era su pareja, su padre, su captor. El caso fue cerrado porque no hubo evidencia de delito. Solo teorías. Me quedé en silencio. El rompecabezas se estaba armando. Y la imagen era espantosa. La mujer que vivió al lado mío tal vez no era solo una víctima. Tal vez era también parte de algo más oscuro. Tal vez huyó porque tenía secretos que ya no podía ocultar. Esa noche dormí en el sofá, con el cuchillo aún en la mano. Soñé con la foto, con la voz, con los gatos. Soñé que alguien me observaba desde el desván, y que yo no podía moverme, ni gritar, ni despertar. Y al abrir los ojos, en la madrugada, vi algo en la ventana. Una figura, apenas visible. Una silueta, quieta. Mirándome. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirando la figura como si mi mente se negara a aceptar que era real. Pensé que tal vez era un sueño, una alucinación, mi cerebro jugándome una mala pasada por tanto estrés acumulado. Pero no. Estaba allí. ¿Qué? Observando. Me levanté de un salto, corrí hacia la ventana y abrí de golpe las cortinas, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo la calle oscura, el farol parpadeante de la esquina, y el sonido lejano de un carro pasando. Me quedé ahí, respirando agitado,
intentando entender si todo esto tenía un límite. Si en algún punto iba a terminar. O si ya me había metido demasiado en algo que no me pertenecía. Quise convencerme de que tal vez todo había sido producto de mi mente cansada, de las coincidencias y del miedo. Hasta que miré hacia abajo. En el borde de la ventana, entre el marco y el vidrio, había una nota. Metida con cuidado, casi como un mensaje oculto. La saqué con dedos temblorosos. Era un trozo de papel doblado varias veces. Escrito a mano, en la misma letra que las notas anteriores. Solo decía: 17 de julio. Medianoche. Desván. Ven solo. La verdad termina donde comenzó. Ese día ya había comenzado. Era 17 de julio. Y la nota no era una amenaza. Era una cita. Me senté en el suelo, con la nota entre las manos. Las preguntas me invadían. ¿Por qué yo? ¿Por qué elegirme como testigo? ¿Qué esperaba que encontrara? ¿Y si era una trampa? Pasé todo el día con esa frase dándome vueltas en la cabeza. No podía concentrarme en nada. Solo me preguntaba qué debía hacer. Ir o no ir. Hasta que llegó la noche. No fue una decisión repentina. Fue más bien una resignación. Una necesidad de entender. De cerrar este capítulo que se estaba devorando mi cordura. A las 11:58 tomé una linterna, mi celular, una chaqueta gruesa, y subí. El edificio estaba en silencio. Cada paso que daba en la escalera resonaba como un eco distante. El pasillo del último piso olía a polvo y humedad. Me detuve frente a la trampilla del desván. La miré un segundo. Y la abrí. Subí con cuidado, sintiendo el crujido de la madera vieja bajo mis pies. El desván estaba más oscuro que la noche misma. Apunté con la linterna y avancé, paso a paso. Y entonces la vi. Sentada al fondo, entre cajas cubiertas de sábanas, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Marlene. O la mujer que yo había conocido como Marlene. Estaba pálida, mucho más delgada, el cabello enredado, las ojeras profundas. Pero era ella. Sin duda alguna. No dije nada. Tampoco ella. Hasta que finalmente murmuró. Pensé que no vendrías. Mi voz apenas me salió. ¿Dónde has estado? Aquí, a ratos. A veces abajo. A veces muy lejos. No entendía nada. Pero sabía que no debía interrumpirla. Él no me dejó ir del todo, dijo. Me dejó escapar físicamente, pero me siguió cada día. Me vigiló, me castigó en silencio. Y tú, me miró con una mezcla de culpa y ternura, tú eras parte de su juego. Una pieza más. ¿Él? ¿Horacio? Asintió con la cabeza, con los ojos llenos de algo que parecía agotamiento, o derrota. Él está muerto, le dije. No del todo, susurró. Lo que hizo sigue vivo en mí. En cada habitación en la que viví, en cada persona que se acercó, en cada ventana que me hizo sentir observada. Su voz no se apagó con su cuerpo. Me dejó una cicatriz que no se ve, pero que me guía. Y yo, lo dejé entrar de nuevo. Quise acercarme, pero levantó una mano, pidiéndome distancia. No puedes ayudarme. Solo puedes escuchar. Y luego decidir. ¿Decidir qué? Me miró con una seriedad que me atravesó. Si vas a seguir buscando, o si vas a dejarme ir de una vez. Y en ese momento, entendí. No estaba allí para pedirme ayuda. Estaba allí para entregarme una verdad rota, incompleta. Para pasarme el peso de su historia, como si no pudiera cargarlo sola. Un último secreto. Una última elección. Y entonces, sin decir más, se levantó. Caminó hasta una de las paredes del desván y retiró una tabla suelta. Dentro, había una caja metálica. Me la extendió. Ábrela cuando estés solo. Y cuando estés listo. Y sin más, bajó por la trampilla antes de que pudiera detenerla. Cuando llegué abajo, ya no estaba. Su puerta seguía cerrada. Su ventana, vacía.
Ninguna huella, ningún rastro. Solo la caja entre mis manos. Y un silencio que pesaba como el plomo. Me quedé parado en medio del pasillo con la caja entre las manos, sintiendo su peso, no por lo que contenía, aún no lo sabía, sino por lo que representaba. Era el final de algo. O tal vez el principio. Volví a mi apartamento, cerré con llave, apagué todas las luces, y me senté frente al escritorio. Puse la caja sobre la mesa. Era de metal, vieja, oxidada en los bordes. No tenía cerradura. Solo un seguro simple que, al abrirlo, hizo un clic suave, como si hubiese estado esperando ese momento por años. Dentro, había 3 cosas. Una libreta negra, un casete de grabación, y un documento doblado en 4. Tomé primero la libreta. Estaba escrita con una letra pequeña y ordenada. Leí las primeras páginas. Eran fragmentos. No una historia lineal, sino pensamientos, confesiones, recuerdos sueltos como hojas arrancadas de una vida rota. No soy inocente. Nunca lo fui. Cuando tenía 12, pensé que el mundo podía arreglarse con silencio. A los 16, descubrí que el silencio solo alimenta al monstruo. Me fui porque nadie más lo haría por mí. Pero dejé partes de mí en cada lugar. En cada hombre que me prometió salvarme. En cada vecino que me ignoró. En cada reflejo donde no me reconocí. La culpa no desaparece. Solo se transforma. Él me enseñó eso. Y ahora tú también lo sabes. Pasé las hojas hasta el final. En la última página, un mensaje. Si estás leyendo esto, entonces me escuchaste. Gracias por ser testigo. No todos tenemos uno. Dejé la libreta a un lado, tragando saliva. Mi garganta estaba cerrada, mis ojos húmedos. Era como si su voz me hablara directo al pecho, atravesando el papel. Tomé el casete. Ya casi nadie usa reproductores, pero recordé que tenía una grabadora vieja en una caja del closet, donde guardo cosas de mi infancia. La encontré, la conecté, y puse el casete con manos temblorosas. La cinta comenzó con un sonido ambiente. Un leve zumbido, pasos, respiración. Y luego, su voz. Mi nombre fue Marlene, al menos durante un tiempo. Pero también fui Clara, Teresa, Lucía, tantos nombres como vidas. Cambié de ciudad, de rostro, de historias. Pero él siempre me encontraba. O su sombra, al menos. Se oía cansada. Pero clara. Serena, como quien ya no teme al fin. Me preguntaste si me fui o si me obligaron. La verdad es que fui yo quien se obligó a irse. Cada vez. Cuando el miedo se volvía hogar. Cuando el amor se parecía al control. Cuando los espejos ya no me devolvían la mirada. Pausa. A ti, que viviste al lado mío, tú fuiste distinto. No hiciste nada, es cierto. Pero tampoco me juzgaste. No intentaste salvarme. Y eso fue un descanso. No necesitaba un héroe. Solo alguien que mirara sin intentar poseer. Otra pausa. Esta vez más larga. Luego, un suspiro. Esto no es una confesión. No estoy pidiendo perdón. Solo estoy dejando atrás las voces. Para que no te sigan a ti también. La cinta se detuvo. Me quedé inmóvil, escuchando el clic final del casete al terminar. Era como si se hubiese cerrado una puerta. Y al mismo tiempo, como si se hubiera abierto otra. Una mucho más oscura. Y más íntima. Finalmente tomé el último objeto, el documento doblado. Era una fotocopia vieja de una denuncia. Nombre de la denunciante, Clara Elman. Año, 2006. Cargos, violencia física, manipulación psicológica, privación de la libertad. Acusado, Horacio Elman. Caso cerrado por falta de pruebas. Archivado. Volví a doblarlo con cuidado, lo guardé en la caja junto con la libreta y el casete. Cerré la caja. La coloqué sobre la repisa. Miré hacia la ventana. No había nadie. Ni sombras, ni siluetas, ni reflejos. Solo silencio.
Han pasado semanas desde esa noche. Marlene, si así la llamamos, no volvió a aparecer. El apartamento sigue vacío. La administración dice que ahora si van a arrendarlo, que ya no hay pagos mensuales. Que finalmente se rompió el contrato misterioso. A veces sueño con ella. Con su voz. Con esa última frase. Gracias por ser testigo. Y me pregunto si eso fue lo que siempre quiso. No ser salvada. No ser entendida. Solo no ser invisible. Yo sigo con mi vida, aunque ahora cierro las cortinas más seguido, y reviso la cerradura 2 veces antes de dormir. Porque aunque ya no está. Hay algo en mí que no se fue con ella. Y a veces, en noches demasiado silenciosas. Creo escuchar pasos sobre mi techo otra vez. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar?